Sí, Sí, sí señora. la estoy viendo. Sí, señora. Algunos tips, no pretendo enseñarlos a hacer instrumentos, eso ya tendrían que hacerlo con alguien muy experto en medición y evaluación. Yo tengo una maestría en evaluación, pero en educación, no en evaluación para hacer instrumentos. Entonces, pero sí algunos tips a tener en cuenta. Cada ítem debe medir un solo constructo, es decir, una sola cosa. Eviten ítems de I. Entonces, no sé, generalmente asiste a las asambleas y participa. Una cosa es que yo asista, otra cosa es que yo participe. Son dos ítems diferentes. Si le interesan las dos cosas, haga dos ítems. Cada ítem pertenece a un solo factor. Uy, este sí que lo he visto bastante últimamente. Factores o dimensiones son como subvariables que salen de una variable general. Si yo voy a medir, yo qué sé, inversión y hay 3 dimensiones o 3 aspectos que midan inversión, no puede haber un ítem que mida 2 cosas. Y eso lo vi una vez y me decían, no, es que este ítem puede estar ubicado acá o acá. Yo decía, no, es que no se puede. O sea, teóricamente mide una cosa o mide la otra, no las dos. Las opciones de respuesta en lo posible de los ítems que pertenecen a un mismo factor, intentar que sean las mismas o por lo menos el mismo significado. Si yo voy a usar una escala Likert, que esa escala Likert funcione para todos los ítems. No funciona mucho unas de sí no, otras desde muy insatisfecho hasta satisfecho, otras desde en desacuerdo hasta muy de acuerdo, otras desde nunca, porque no significarían lo mismo los números. Si la variable las había hablado, si la variable es cuantitativa, no la mida de forma cualitativa porque pierde información. Si la variable es continua, también lo hemos visto, y requiere la continuidad, no la mida de manera discreta. Y en lo posible no permita más de una opción de respuesta en cada ítem. Entonces, esos ítems de los siguientes sabores, ¿cuál le gusta? Marque los que le gusta, chocolate, fresa, limón, mandarina. Entonces yo marco todo y al final el investigador no sabe realmente cuál es el sabor que gusta porque todos gustan. ¿Quiere preguntar por todos? Entonces ponga de los siguientes sabores, en cada uno marque sí o no le gusta y cada sabor sería una variable. O quiere saber exactamente cuál es el que más gusta, pues ponga de los siguientes sabores, marque el de mayor preferencia y así le marca uno solo. Entonces, ojo con esas preguntas en esa forma porque después obtienen las categorías y estadísticamente con más de una opción de respuesta es bien difícil de manejar. Bueno, aquí hay una pregunta, número actual de socios o accionistas en una empresa o un ítem. Revísenlo y me cuentan cómo lo ven, si está bien planteado, si le cambiarían algo. Yo veo ahí un problema porque si hablamos de sociedades por norma, no puede ser uno, o al menos si es una empresa unipersonal. Debe ser de 0 a 1. No debe ser de 0 a 1. No, y estamos convirtiendo una variable cuantitativa en cualitativa. Perfecto, primer error. Sí. De cuantitativa la volvimos quali, perdimos el número. Ahora, de 0 a 1, ¿qué estoy diciendo? 0 o 1, porque es que no puede ser 0,8. ¿Sí? Pues, ahí no, si es que lo quería agrupar, realmente no hice mucho. Sí, no. Y es una variable discreta, pues. Sí, o sea, lo que les estoy mostrando son ítems de una investigación que hice el análisis hace más o menos como 4 o 5 meses. Era una investigación de doctorado y ese era un ítem, ¿sí? Bueno, para la toma de decisiones de financiación, la administración a quién consulta. La estoy copiando tal cual, ¿no? Eso no es redacción mía ni nada, tal cual lo copié. Las decisiones de financiación o pedir prestado. Y ahí hay las opciones de respuesta.
Duro porque las opciones todas están como para saber si es lógico y tiene sentido o está haciendo cosas que no debe ser. Eso es lo que trataría de estar midiendo. No tengo ni idea, lo que quería medir, esa era la pregunta. A mí me llegó así y bueno, a mí me traen la base, ¿cierto? Con las 5.000 respuestas y yo a veces leo las preguntas y digo, pero ¿cómo pregunto esto? O sea, ¿de aquí qué saca? ¿Sí? Sin las consideraciones técnicas, se está preguntando por dos cosas diferentes. Una cosa son las decisiones de financiación, que puede tener otros elementos de financiación como fuentes internas, y otra es pedir prestado. Y pues además está el tema técnico de cuál es la posibilidad que tiene el administrador de acuerdo con el estatuto, porque pues los estatutos dicen que hay montos hasta los cuales puede hacer. O sea, hay como 3 preguntas o 4 que se podrían hacer de esa para sacar información relevante. Perfecto, ese es un error ahí que digo, y además de la redacción y las cosas, bueno, pero digamos que eso no lo vamos a establecer acá. Para eso uno supone que esto pasó por jueces y los jueces ya vieron todo esto. Pero sí, ahí está haciendo 2 preguntas. Una cosa es financiación y otra cosa es pedir prestado. Y tiene otro error grave. ¿Cuál? La alternativa de consulta. O sea, si está hablando que es la decisión de financiación por parte de la administración, ¿a quién consulta? Pues no debería tener todos esos ítems porque pues realmente no hacen parte del análisis y es una organización. Bien, o sea, parece que las opciones de respuesta no corresponden tanto Sí, a decisiones, o sea, o es a la una o es a la otra, o sea, mezclaron. Bien, Sí, no, y claro. otra que yo le veo allí es que dice a quién consulta, digamos que estuviera bien. Yo vuelvo, no soy de este campo, pero yo podría decir, a veces consulto a la familia, pero a veces consulto al consejo de administración y los marco los dos. O eso no podría pasar. Pues como lo indicaba el profesor Quiñones, en esa medida pues no sería. Por ejemplo, si para mí fuera considerable, creo que el primer punto a pedirle consentimiento para una toma de decisiones, sí, como lo decía el profesor Quiñones, no tiene un rango de autorización en manejo económico, es el Consejo de Administración lo primero. Sí, o Pero sea puede que todo lo de consultar. familia, Ajá. personal externo, no le consulta a nadie, ¿no? Porque pues se supone que hay una normatividad para eso. Es decir, que las opciones de respuesta están mal planteadas. Bien, perfecto. Miremos esta, destino más frecuente de endeudamiento. Esa ya cómo quedó. ¿Las puedo marcar todas? No, porque preguntó más frecuente. Si pudiera haber preguntado destino del endeudamiento, ahí sí las puedo marcar todas, pero dijo más frecuente, digamos que ahí sí le dijo, la guió a la persona y le dijo el que más usa. Digamos que esa, independientemente, vuelvo de la parte temática de si es esto lo que pueden ser los destinos, digamos que más frecuente ya, esta pregunta mejoró un poquito más. Sí, pero pues igual, aunque mejoró muchísimo más, pero las opciones de respuesta tampoco son las adecuadas si están tratando de determinar exactamente qué es. Pero pues estructuralmente o bueno, como empresa, no sería lógico endeudarse para colocar la plata a rentar menos en el mercado o comprar un inmueble para tenerlo quieto y con probable costos de mantenimiento, o para comprar un nuevo negocio, pero pues sería una alternativa que rentara sobre las demás, y títulos de inversión pues igual que la primera. Entonces no es coherente el tipo de respuestas que dan al endeudamiento, porque por lo general se destina a financiar la operación de la empresa. Vale, gracias. Bueno, aquí ¿qué pasa? Cuando yo construyo instrumentos, lo que les decía, uno los hago basado en el marco teórico, en mi conocimiento, en mi experticia, y 2, esto se pasa a, antes de aplicar,
se pasa a jueces expertos en el campo que seguramente habrían visto esto que ustedes me están diciendo acá. Yo no soy experta en esto, entonces yo le miro es como la parte técnica, ¿cierto? Pero para mí dije, bueno, esta por lo menos era la más frecuente, algo funcionó. Pero las anteriores sí era como, se perdió, o sea, se perdió lo que quería medir. Bueno, ¿y esto qué le pasó? Ahí está uno con... Bueno, esto era una dimensión, una variable grande que ella quería medir, que era dimensión, esta persona, y preguntaba dentro de esa dimensión, habían esas 3 preguntas. Había más, pero escogí esas 3, pero había muchas más. ¿Cómo ven esas 3 preguntas? Como 3 ítems que tratan de medir los 3 inversión y que yo de esa debo tener un resultado de inversión total, ¿sí? O sea, la persona me decía, y yo necesito que todas esas preguntas que habían en inversión se vuelvan una sola variable. ¿Cómo las ven planteadas así? Hay 3 variables diferentes. Hay 3 formas de medición diferentes. En la primera se está utilizando una escala que podría llevarse a numérico, pero En pues la lo está segunda limitando. otra. La segunda termina siendo dicotómicas, por lo que decías hace un rato, ¿sí? Se invierte en inversión de mercado, sí o no, en adquisición de muebles, sí o no, en compra de negocios, sí o no. Sí. Y la última, pues se está perdiendo algunos datos porque se está poniendo un valor que ya convierte una variable que es continua en discreta en cualitativa. Y por último, pues si queremos saber el monto de la inversión, no hay ninguna pregunta sobre el valor y tendríamos que saber el valor total de las utilidades de la empresa para poder hacer un mediano análisis y sería de rango, o sea que perdemos mucha información. Sí, y de hecho, Sí, yo creo, no, cuéntame. bueno, yo creería que, no sé si es que había alguna otra parte, pero ahí empezaría por decir, ¿cómo sabe ella que la empresa realmente tiene utilidades? Porque si la empresa no tiene utilidades, pues esas preguntas no le sirven. Si la empresa está perdiendo, esas preguntas no le sirven. Y no veo la relación entre la primera y las otras dos, no sé, me parece que le falta y es como que está perdiendo el objetivo o no veo claro el objetivo, más bien, no veo muy claro el objetivo, porque ¿dónde invierte las utilidades? Ella le está direccionando a unas, solamente a 5, pero puede haber muchísimos más, entonces no sé por qué solamente esos, porque hay otra gran cantidad de gamas para invertir o de posibilidades para invertir utilidades, pero lo primero es que no sabe si está generando utilidades o no. Entonces debo yo primero hacerle unas preguntas respecto a las utilidades para poder llegar allá, es lo que yo veo. Vale, bien. Y lo otro, pues lo que decíamos, intentar que si lo que yo busco es medir de alguna manera, no tanto la cantidad de inversión, sino, no sé, como aspectos sobre la inversión, pues simplemente haga todas las preguntas en escala Likert de este estilo, ¿sí? Y que yo pueda ponerle a la A un 1, a este 2, 3, 4 y pueda sacar una calificación. Pero de esta manera era imposible lo que la persona me pedía y me decía es que me están pidiendo una calificación total de inversión y yo decía, no, pero es que yo no puedo sumar muy importante con inversión en el mercado, ¿cómo voy a sumar esos valores? Bueno, esta es otra dimensión que ella estaba midiendo, con esas categorías de respuesta y les puse solo 2 de las variables, vuelvo, no son muchas. Miren que aquí sí trató de hacer una escala Likert, de ponerle 5, 4, 3, 2, 1. Aquí las preguntó al revés. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Hay que tener muchísimo cuidado también con eso. Que yo no pregunte unos ítems al derecho, otros ítems al revés. O sea, todos como en el mismo sentido. Que luego cuando yo marque aquí nunca y le voy a colocar de pronto también un 1, ese nunca esté como en concordancia con un totalmente de acuerdo de otra pregunta.
y no que, por ejemplo, en la pregunta 4 lo ideal sea que me diga totalmente de acuerdo, mientras que en la pregunta 5 lo ideal sea que me diga nunca, pero a los dos les coloco un 1 o un 0, eso no estaría bien. Entonces, tener cuidado que las preguntas, si son de escala Likert, todas estén positivas o todas estén negativas, pero no revueltas, porque si no eso hace que tengamos que cambiarlas.